En el año 1608, el capitán John Smith navegó hacia la bahía de Chesapeake y casi destrozó su barco. No contra rocas, no contra un banco de arena, contra ostras. Los arrecifes eran tan masivos, tan densos, elevándose tan alto desde el fondo de la bahía, que los exploradores europeos tenían que rodearlos como si fueran montañas submarinas. El agua era tan cristalina que podías verlos desde la superficie. Los viajeros escribían que la bahía parecía vidrio líquido. Hoy, esa bahía es verde, turbia, asfixiándose bajo capas de algas tan espesas que la luz del sol no logra llegar al fondo. Y aquellos arrecifes de ostras, 99%, desaparecidos. Pero hace 3 años, científicos midiendo la claridad del agua en una sección del Chesapeake registraron algo que sus instrumentos no habían detectado en más de un siglo. El agua se estaba aclarando, no por una nueva planta de filtración, no porque las regulaciones del gobierno por fin estuvieran funcionando, por culpa de las ostras, 340 millones de ellas. Espera un momento antes de seguir, porque lo que estás a punto de ver te va a romper la cabeza. Si te interesa cómo la naturaleza se está reparando a sí misma en lugares donde dimos todo por perdido, historias reales que ningún noticiero te cuenta, dale un clic ahora mismo al botón de suscribirte. No te pido el like, no te pido un comentario, solo el clic. Porque lo que viene después del segundo acto es el momento exacto en que los científicos dejaron de creer en sus propios modelos y necesito que estés aquí cuando suba el siguiente video. Suscríbete, vamos. Para entender lo que le pasó a la bahía de Chesapeake, hay que volver a lo que alguna vez fue. Durante miles de años, la bahía fue uno de los estuarios más productivos de la Tierra. 16 ríos importantes desembocaban en ella, transportando nutrientes desde 500,000 de millas cuadradas de tierra. Y esperando toda esa agua rica en nutrientes, había un sistema de filtración vivo, distinto a cualquier cosa que los humanos hayan diseñado jamás. Los arrecifes de ostras se extendían por millas. Algunos se elevaban 6 pies sobre el fondo de la bahía. Ecosistemas enteros construidos a su alrededor. Cangrejos, peces, aves, pastos marinos. Los pueblos indígenas del Chesapeake habían cosechado ostras durante al menos 9,000 años sin colapsar la población. Eso no es coincidencia. Eso es equilibrio. Una sola ostra adulta filtra hasta 50 galones de agua al día. En el siglo XVII, los científicos estiman que la bahía tenía suficientes ostras para filtrar todo su volumen de agua cada 3 o 4 días. Cada 3 o 4 días. Toda la bahía. Limpia. Naturalmente. Después llegaron los europeos y empezaron a comer. A mediados del siglo XIX, la industria ostrícola del Chesapeake era la más grande del mundo. Millones de bushels se cosechaban cada año. Y pueblos enteros se construyeron alrededor del comercio. La ostra era tan central en la vida estadounidense que la clase trabajadora en Baltimore la comía en el desayuno. Nadie pensaba que podía terminarse. En 1880, las cosechas alcanzaron casi 20 millones de bushels al año. Para 1980, menos de 300,000. Para el año 2000, la población de ostras se había desplomado a menos del 1% de sus niveles históricos. Los arrecifes que tardaron miles de años en construirse fueron raspados hasta quedar planos por el dragado. Sin nada que filtrara el agua, la bahía empezó a asfixiarse. Las floraciones de algas explotaron. Aparecieron zonas muertas donde nada podía respirar. Los pastos marinos desaparecieron. Los cangrejos disminuyeron. Los peces se fueron. Generaciones de pescadores, gente cuyas familias habían trabajado la bahía por 100 años, vieron sus medios de vida disolverse en agua verde. Y casi nadie lo conectó con las ostras. A finales de los años 90, una coalición de científicos, agencias estatales y grupos conservacionistas había llegado a una conclusión que era a la vez obvia y abrumadora. La única forma de salvar la bahía de Chesapeake era traer de vuelta a las ostras. Idea simple. Ejecución imposiblemente complicada. La bahía abarca 6 estados y Washington, D.C. Tiene más de 11,000 millas de costa. Está administrada por al menos 5 gobiernos estatales, 3 agencias federales y cientos de jurisdicciones locales, todas con prioridades diferentes, presupuestos diferentes y definiciones diferentes de lo que significa restauración. El primer compromiso federal serio llegó en el año 2000, cuando el programa de la bahía de Chesapeake estableció una meta inicial: restaurar las poblaciones de ostras en 10 ríos tributarios para el año 2010. El presupuesto, modesto. El optimismo, cauteloso. Los científicos del laboratorio Horn Point de la Universidad de Maryland
Comenzaron a desarrollar técnicas para criar ostras en incubadoras, levantando larvas en tanques cuidadosamente controlados, asentándolas sobre conchas de ostras recicladas y entregándolas a sitios de arrecife preparados en la bahía. Cada paso era medido, bolsas de conchas desplegadas en parcelas de prueba, sensores de calidad del agua anclados en estaciones de monitoreo, núcleos de sedimento extraídos para medir lo que estaba sucediendo bajo la superficie. El biólogo principal de restauración llevaba un cuaderno, coordenadas del sitio, conteos de densidad de cría, tasas de supervivencia después de cada invierno. El trabajo era lento, técnico y casi invisible para el mundo exterior. Los pescadores locales fueron invitados a participar. Algunos se convirtieron en monitores de arrecifes, revisando los sitios por caza furtiva y daños por tormentas. Otros eran escépticos. Habían visto morir la bahía durante 30 años. Unas cuantas bolsas de ostras bebés no iban a cambiar eso. El primer arrecife santuario a gran escala se estableció en Harris Creek, un tributario en la costa este de Maryland. Sin cosecha permitida, sin dragado, solo ostras y tiempo. El primer año casi nada pareció suceder. Un biólogo estatal entró caminando en Harris Creek con waders hasta el pecho, su tablero sellado en una bolsa impermeable, y contó las crías en las estacas de monitoreo. Los números eran prometedores, pero modestos. El agua seguía turbia, seguía verde. Para el tercer año algo cambió. El biólogo lo notó antes que los instrumentos. El fondo era visible en lugares donde antes no lo había sido. No claramente, no dramáticamente, solo una forma. Una sombra a 2 pies donde antes no había nada más que opacidad. Escribió una sola línea en su cuaderno. Visibilidad mejorando. Posible efecto de filtración comenzando. Para el quinto año, el arrecife de Harris Creek se había convertido en algo que los modelos no habían predicho a escala completa. Un sistema autorreforzado. Las nuevas ostras se asentaban naturalmente sobre las conchas de las más viejas. El arrecife estaba creciendo por sí solo. Aparecieron peces juveniles en cantidades no registradas en décadas. Lubina rayada, perca, mojarra. La estructura dura del arrecife creó hábitat, refugio, vivero. Se vieron cangrejos azules buscando entre las grietas. Después regresaron los pastos marinos. Los pastos marinos necesitan luz para sobrevivir. La luz necesita agua clara. El agua clara necesita filtración. La filtración necesita ostras. Una cosa llevó a la siguiente, exactamente en el orden en que la antigua ecología la había mantenido alguna vez, y que la cosecha industrial había desmantelado pieza por pieza. Para el año 2015, Harris Creek albergaba un estimado de 180 millones de ostras, un sistema de arrecife que había estado funcionalmente muerto en el año 2005. Era ahora el santuario de ostras restaurado más grande de la costa este. El biólogo se paró al borde del agua y miró hacia abajo. Podía ver el fondo. Si llegaste hasta este momento del video, ya sabes que esta historia es diferente. No estamos hablando de tragedias ambientales, estamos hablando de regreso, de recuperación, de la naturaleza haciendo lo que los ingenieros no pueden. En este canal documentamos cada uno de estos casos reales alrededor del mundo, sin alarmismo y sin política, solo lo que está pasando. Si eso es lo que estabas buscando sin saberlo, el botón rojo de suscribirte está justo debajo del video. Hazlo ahora, porque en el siguiente acto vienen los números que rompieron los modelos científicos, y no quiero que te lo pierdas. Cuando el equipo de la Universidad de Maryland publicó su evaluación hidrológica completa de Harris Creek en 2017, los números detuvieron conversaciones en salas llenas de ingenieros. El arrecife restaurado estaba filtrando el volumen completo de agua de Harris Creek cada 1.7 días. No toda la bahía, solo este tributario. Pero aún así, cada gota de agua en ese arroyo, procesada por ostras en menos de 2 días. La eliminación de nitrógeno, la métrica clave para combatir las floraciones de algas, había aumentado en una cantidad equivalente a remover 75,000 libras del contaminante del sistema anualmente. Sin químicos, sin infraestructura, sin electricidad. Una planta de tratamiento de agua capaz de remover cargas equivalentes de nitrógeno de un cuerpo de agua de ese tamaño costaría un estimado de 30 a 60 millones de dólares para construirse, y cientos de miles al año para operar. Las ostras lo hicieron gratis. El hidrólogo principal de la NOAA revisó los datos y dijo algo que fue citado en 3 artículos científicos diferentes. Modelamos este sistema asumiendo que las ostras ayudarían. No modelamos que ayudaran tanto. Los números más amplios de la restauración contaron la misma historia a escala.
Para el año 2024, el programa de restauración de ostras de la bahía de Chesapeake había colocado más de 340 millones de ostras semilla en 2.294 acres de arrecife santuario. 5 tributarios principales mostraban ahora mejoras medibles en la claridad del agua, los niveles de oxígeno disuelto y la vegetación acuática sumergida. En el río Great Wicomico, otro sitio de restauración, el oxígeno disuelto del fondo, la medida de si el agua puede sostener vida en absoluto, había subido desde condiciones de zona muerta cercanas a cero hasta niveles capaces de sostener peces durante todo el año. La zona muerta estaba respirando otra vez, pero una pregunta seguía apareciendo en los datos. Una anomalía que los primeros modelos no habían contemplado. Los arrecifes estaban creciendo más rápido de lo esperado. Las proyecciones originales habían asumido una acumulación lenta y lineal. Más ostras colocadas, más filtración, mejora gradual. Lo que encontraron, en cambio, fue una curva acelerada. Cada ostra creaba sustrato para más ostras. Cada mejora en la claridad del agua permitía que llegara más luz al fondo, lo que cultivaba más pastos marinos, lo que estabilizaba más sedimento, lo que creaba agua más limpia para que sobrevivieran más larvas de ostras. El sistema se estaba reconstruyendo a sí mismo. No de la manera en que los ingenieros reconstruyen las cosas, con planos y presupuestos y plazos. De la manera en que la naturaleza reconstruye las cosas, lentamente, y luego, de repente. En 2019, un pescador en el condado de Dorchester, Maryland, sacó su barco de trabajo del almacenaje por primera vez en 8 años. Su familia había cosechado ostras en el Chesapeake durante 4 generaciones. Su abuelo había trabajado arrecifes que ya no existían. Su padre había visto colapsar la cosecha. Él había visto las designaciones de santuario tomar las últimas áreas restantes y declarar la zona prohibida para la pesca comercial, y se preguntaba si quedaría algo para su hijo. El sistema de santuarios protegía los sitios de restauración, pero también los retiraba de la única economía que muchas comunidades costeras habían conocido. Existían programas de compensación. Se pusieron a disposición concesiones de acuicultura, permitiendo a los pescadores cultivar ostras en parcelas privadas en lugar de cosecharlas silvestres. Asistencia técnica, préstamos a bajo interés, subvenciones para equipos. Pero el papeleo era complejo, el proceso de aprobación lento, y no todas las solicitudes recibían financiamiento. En las reuniones comunitarias en Crisfield y Chesapeake Beach, la conversación no siempre fue cortés. «Me estás pidiendo que confíe en un programa del gobierno», dijo un pescador, cuando el último programa del gobierno es la razón por la que la bahía está vacía. Tenía razón. El colapso de la ostra del Chesapeake no fue un acto de la naturaleza. Fue el resultado directo de una falla regulatoria. Cuotas de cosecha establecidas demasiado altas durante décadas, dragado permitido en áreas ecológicamente críticas, contaminación de la agricultura y el desarrollo a la que se le permitió acumularse sin control. Las comunidades a las que ahora se les pedía aceptar el cierre de santuarios y restricciones de pesca eran, en muchos casos, las mismas comunidades que habían sido dejadas sin protección mientras se desmantelaba la industria. Los científicos de la restauración entendían esto. Los mejores lo dijeron públicamente. Un gerente de programa de la NOAA le dijo a un subcomité del Congreso en 2021 que la restauración ecológica sin restauración económica estaba incompleta. Que los pescadores no eran obstáculos para la recuperación, eran parte de ella. Su conocimiento de la bahía, sus mareas, sus arrecifes, sus patrones estacionales era irreemplazable. Y su aceptación no era opcional si la restauración iba a durar. Algunos pescadores se convirtieron en socios, pagados para desplegar conchas, monitorear sitios, reportar caza furtiva. Sus barcos, antes usados para cosechar, ahora usados para reconstruir. Otros todavía esperan para ver si la bahía que les prometieron regresa antes que ellos. En 2024, el programa de la bahía de Chesapeake publicó su informe anual. 2.294 acres de arrecife santuario restaurado, 340 millones de ostras semilla colocadas desde que comenzó el programa, 5 tributarios mostrando mejoras estadísticamente significativas en la calidad del agua, y una nueva meta, 10 veces el área de arrecife actual para el año 2035.
Los ingenieros que revisaron los datos notaron algo que no estaba en ninguno de los documentos originales del proyecto. Los arrecifes restaurados estaban proporcionando servicios para los que nadie había presupuestado. Reducción de marejadas ciclónicas. Las estructuras de los arrecifes estaban absorbiendo la energía de las olas a lo largo de costas que se habían estado erosionando durante décadas. Secuestro de carbono. Las conchas de las ostras encierran el carbono en carbonato de calcio. Valor de hábitat para especies comercialmente importantes, como el cangrejo azul y la lubina rayada, especies cuyo declive había costado a la economía regional un estimado de $400 millones al año. Nada de eso estaba en la propuesta original, nada de eso estaba planeado. Es simplemente lo que sucede cuando le das a un ecosistema lo que necesita y te quitas del camino. El capitán John Smith casi destrozó su barco contra un arrecife de ostras en 1608. 340 millones de ostras después, los científicos parados en las aguas poco profundas de Harris Creek pueden ver el fondo de la bahía, no por una planta de filtración, no por una solución de ingeniería, porque alguien recordó lo que la bahía era y decidió que valía la pena reconstruirla. El Chesapeake no está recuperado. Las zonas muertas todavía regresan en verano. Los niveles de cosecha son una fracción de lo que eran. Los pescadores todavía esperan, pero el agua se está aclarando y 340 millones de ostras la están filtrando.